El muralismo mexicano fue un movimiento pictórico iniciado en la década de 1920 como parte de las políticas de modernización del Estado de México tras la Revolución de 1910. Se trató de un movimiento inspirado por un propósito: construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana, dadas las profundas desigualdades sociales de la época, especialmente educativas y culturales. Buscaba la valoración y recuperación de la historia. El deseo por una verdadera transformación aumentó, y se comenzaron a hacer demandas más radicales, que buscaban una revolución social, política y económica. Se distinguió por tener un fin educativo que pretendía difundir parte de la cultura y vida mexicana a un pueblo masivo, por lo que la mayoría de las obras se realizaron en las paredes de edificios públicos. El impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo y primer secretario de Educación Pública de México, quien tras la Revolución pidió a un grupo de artistas jóvenes revolucionarios que plasmaran en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México la imagen de la voluntad nacional, con el propósito de crear un sentimiento de unidad nacional y promover los valores del Estado moderno. Vasconcelos pretendía asegurarse también de la integración de la población indígena, tradicionalmente discriminada por los sectores dominantes. Los artistas tenían total libertad para elegir los temas y crear un mundo nuevo sobre las ruinas, la enfermedad y la crisis política. Antecedentes del muralismo mexicano. Esto inició en el siglo XIX, tras la inquietud independentista de México. En este tiempo destacaron personajes como Leonardo Izaguirre, Félix Parra, José Obregón, Rodrigo Gutiérrez y el grabador José Guadalupe Posada, que este último es conocido por crear un símbolo mexicano, la Catrina. Sin embargo, un antecedente más concreto y significativo lo representa la exposición de la Academia de San Carlos celebrada en el año de 1910. Fue organizada por el pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl. De ahí ha sido considerado como el precursor ideológico y defensor teórico del muralismo, en busca de una pintura con valores y espiritualidad. Monumentalidad. Si el muralismo era un arte concebido por el Estado para una estrategia social, es claro que debía tener alcance público, lo que solo podría lograrse mediante el muro o la escultura monumental. Así, el soporte esencial del muralismo fue evidentemente el muro. Estos muros estaban dispuestos en edificios de Estado, en escuelas, universidades o iglesias. Las técnicas que se usaron fueron dos: el fresco y la encáustica. El fresco es una técnica pictórica que consiste en pintar sobre una capa húmeda de cal con pigmentos minerales disueltos en agua. El proceso de secado de la cal hace que los pigmentos se aglutinen y se fijen, aumentando su durabilidad. Esta técnica requiere de velocidad en la ejecución, pues compite contra el tiempo de secado, razón por la que no admite repintes. Así, quienes utilizan esta técnica son auténticos maestros del arte. En la técnica de la encáustica, el material aglutinante es cera caliente mezclada con pigmentos. Se puede aplicar con un pincel o con una espátula caliente. Luego de aplicarse, se pule con trapos de lino bien secos. Esta técnica se ha utilizado desde tiempos antiguos, especialmente sobre tabla, aunque también en la pintura mural. Principales autores del muralismo mexicano. Son bastante conocidos pintores como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, ya que fueron los artistas más renombrados gracias a su relación con José Vasconcelos. David Alfaro Siqueiros vivió entre 1896 y 1974. Se distingue de Rivera y Orozco, ya que en sus temas se proyecta más el futuro que el pasado. En sus inicios practicó un arte clasista y nacionalista. Buscaba un equilibrio estético universal con motivos nacionalistas y modernos. Se podrá ver también la influencia del arte azteca, incluso elementos olmecas en la fisionomía de los personajes representados: frente grande, pómulos pronunciados, ojos oblicuos, nariz y labios prominentes. Entre sus principales obras se encuentra Retrato de la burguesía, Nueva democracia, El pueblo a la universidad al pueblo, Del porfirismo a la revolución, entre otras. Diego Rivera.
1886-1957, quien estudió en Europa y practicó el cubismo sintético. Heredó de esta vanguardia el equilibrio, el orden, la armonía y los principios de construcción plástica. Rivera aplicó elementos del arte bizantino e italiano, exploró y estudió las fuentes del arte prehispánico. Se convirtió en el inventor de lo clásico indígena. También se reconoce la inclusión de lo femenino, a lo cual da voz y presencia. Las principales obras de Rivera son La Creación, Murales de la Capilla Riveriana, Epopeya del Pueblo Mexicano, El hombre controlador del universo, Sueño de una tarde en la Alameda Central, entre otras. José Clemente Orozco, 1883-1949. Fue el más influido de los muralistas mexicanos por el expresionismo. Por un lado, trabajó abundantemente los valores socialistas junto con la educación, el progreso y la industrialización. Por otro lado, el universo de personajes se centró en lo masculino, en lo cual se distinguió de Rivera. Falleció en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949 a consecuencia de un paro cardíaco. Prefirió el gigantismo y la monumentalidad en sus composiciones. Heredó del barroco las grandes diagonales en composiciones grupales y el uso del claroscuro como recurso dramático. Entre sus principales obras se encuentra Omnisciencia, El hombre en llamas, Prometeo, entre otras. Temas del muralismo mexicano varían desde valores republicanos universales hasta historia de México. Valores republicanos universales y propaganda política en un principio se representaban temas dentro del idealismo individualista, de los cuales la ideología de izquierda estaban en plena expansión y se levantaban como una promesa. Progreso, ciencia, tecnología y conocimiento también hicieron apología a esto, incluía en ello la industrialización y la máquina. Pasado prehispánico. Los muralistas se abocaron a representar la historia y la mitología de las culturas prehispánicas. En estas se incluían mitos, símbolos, costumbres, relatos históricos, etc. Historia de México. Algunas representaciones mostrarían los triunfos de la nación, otras las contradicciones frente a las cuales había que luchar. Así, surgió la iconografía obrera y campesina en una primera etapa. En cuanto a la iconografía obrera y campesina, se observaban alegorías cristianas y signos ocultistas, simbolismos y sintetismos, lo que le dio al movimiento identidad, sentido y riqueza. A partir de entonces, no solo se incorpora la iconografía indígena, sino también el estilo plástico. Conclusiones. Podemos concluir que la manifestación artística llamada muralismo surge debido a la necesidad de paz y orden en el país, por las situaciones aún frescas de la Revolución Mexicana, asimismo como la inestabilidad política y social del país en ese momento. Ha logrado expresar diferentes puntos de vista y diferentes realidades. El muralismo mexicano es una forma de manifestar un movimiento, un malestar o simplemente una idea, en manos de grandes artistas que luchaban por crear conciencia social de la manera más bella, de aprender de la historia a pesar de ya haber pasado varios años. Hoy nos sigue enseñando el compromiso. Nos damos cuenta que no se ha dejado de hacer murales en México, lo que prueba el éxito y la fuerza de este movimiento. El muralismo no calla. Esta corriente pictórica es significado de libertad y de no censura.